Mi hermano, a través de la planificadora de su boda, me dijo que mi familia canceló mi invitación, pero pidió que dejara el depósito de 65K. Soy Laura, tengo 31 años, y nunca olvidaré el día en que Valentina, la planificadora de boda de mi hermano Javier, me llamó con una sonrisa en su voz. Tu familia ha decidido cancelar tu invitación a la boda, anunció con un tono casi alegre, pero tu hermano espera que mantengas tu compromiso financiero y dejes el depósito de $65,000 para los gastos. Detente ahí, antes de la revelación más impactante de esta historia, y vea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón Happier. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. El restaurante de lujo donde estábamos reunidas quedó en completo silencio. Mi copa de vino tembló en mi mano mientras observaba cómo mi futura cuñada Daniela sonreía discretamente detrás de su menú. Las otras damas de honor miraron sus platos, evitando mis ojos. Valentina, con su traje de diseñador y su tablet en mano, parecía disfrutar cada segundo de mi humillación pública. Fue entonces cuando coloqué lentamente mi copa sobre la mesa y, en lugar de las lágrimas que todos esperaban, sonreí tranquilamente. Entiendo, dije sacando mi teléfono. Entonces supongo que debería mostrarles esto ahora. Cuando les enseñé la pantalla, el color abandonó sus rostros. Mi familia siempre había favorecido a Javier. Como heredero de la empresa familiar de construcción, él nunca tuvo que esforzarse como yo. Mis padres financiaron su educación en el extranjero, mientras yo trabajaba para pagar mis estudios de arquitectura. Cuando regresó con Daniela, hija de un importante empresario, mis padres estaban encantados con la alianza familiar que representaba su matrimonio. Lo que nadie sabía era que durante los últimos 3 años, mientras construía mi propia firma de arquitectura, también había estado documentando sistemáticamente cada irregularidad financiera en la empresa familiar. La boda de $65,000 que estaban planeando era solo la punta del iceberg del dinero que habían estado desviando, y ahora tenían la audacia de excluirme pero querer mi dinero. Lo que no sabían era que mi venganza sería servida fría, calculada y devastadora. La reunión con las damas de honor había sido idea de Daniela, para coordinar los últimos detalles. Había dicho en el grupo de WhatsApp, como arquitecta exitosa, yo había acordado contribuir significativamente a los gastos de la boda, algo que según mi madre era lo mínimo que podía hacer por mi hermano. Durante meses soporté comentarios sobre cómo mis diseños para la recepción no eran suficientemente elegantes, o cómo mi soltería a los 31 era preocupante. Cada fin de semana era arrastrada a pruebas de pastel, selección de flores y reuniones interminables, donde mi opinión era sistemáticamente ignorada. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina cuando le mostré mi teléfono. En la pantalla había una conversación entre Javier y ella, donde discutían explícitamente cómo excluirme pero mantener mi contribución financiera. Tu hermano mencionó que eres complicada, había escrito ella, a lo que Javier respondió: solo asegúrate que pague. Luego inventa alguna excusa sobre límites de invitados. De todas formas, nadie la extrañará. Recibí esto por error, expliqué calmadamente. Javier me envió esta captura por accidente hace 3 días, creyendo que era para Daniela. Las otras damas de honor, amigas de la infancia de Daniela, parecían mortificadas. Valentina balbuceó algo sobre malentendidos, mientras Daniela me miraba con odio puro. Deberías estar agradecida, siseó Daniela finalmente. Estamos salvándote de hacer el ridículo. Todos saben que no encajas con nuestra clase social. Sus palabras confirmaron lo que siempre había sospechado. Mi familia había encontrado en Daniela la hija que siempre quisieron, y yo era simplemente un obstáculo para su perfecta fusión familiar. Tomé mi bolso y me levanté. Tienen razón, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. No encajo con personas que confunden el valor monetario con el valor humano. Pero les sugiero que busquen otro patrocinador para su boda, porque mi dinero tampoco encajará en su presupuesto. Al salir del restaurante, recibí 3 llamadas consecutivas de mi madre. Cuando finalmente contesté, su voz temblaba de rabia. ¿Cómo te atreves a avergonzarnos así? Valentina nos llamó. Esta boda es crucial para el futuro de la empresa. ¿Más crucial que tratar a tu hija con un mínimo de respeto?, pregunté. No seas dramática, Laura. Siempre exagerando todo. Simplemente pensamos que sería incómodo para ti estar ahí soltera, mientras todos celebran el amor. Su excusa patética solo confirmó mi resolución. Mamá, no solo no contribuiré con un centavo a esta boda, sino que tengo algunas noticias que creo que impactarán significativamente el futuro de la empresa que tanto te preocupa.
El silencio al otro lado de la línea fue más satisfactorio de lo que jamás podría expresar. Mi venganza apenas comenzaba, y tenía todos los documentos necesarios para ejecutarla perfectamente. No fui consciente de la gravedad de mis palabras hasta que mi madre comenzó a llorar. Era la primera vez que la escuchaba así desde la muerte de mi abuela. ¿Qué quieres decir con impactar la empresa?, preguntó con voz quebrada. Laura, no hagas algo de lo que puedas arrepentirte. Tu hermano puede ser difícil, pero es familia. ¿Familia?, repetí. La misma familia que me cobra $65,000 por no asistir a una boda donde no soy bienvenida. Fue idea de Daniela, no de Javier. Se apresuró a defender mi madre. Ella piensa que podrías opacarla en su día especial. ¿Sabes cómo son las novias? Tan inseguras. Solté una risa amarga. Por favor, mamá, vi los mensajes. Javier está completamente de acuerdo. Y tú y papá también, aparentemente. Hubo un silencio prolongado antes de que mi madre suspirara. Tu padre quiere hablar contigo. Momentos después, la voz autoritaria de mi padre resonó en el teléfono. Laura, sea lo que sea que estés insinuando, piénsalo bien. Las empresas familiares requieren lealtad. Tu hermano será quien dirija todo cuando yo me retire. ¿Lealtad?, respondí. ¿Como la lealtad que me mostraron excluyéndome de la boda pero queriendo mi dinero? Es una contribución a la familia, insistió. El padre de Daniela está considerando una fusión con nuestra constructora. Este matrimonio es estratégico. Entonces págalo tú, repliqué. Porque yo ya he financiado suficientes estrategias familiares. ¿Qué documentos mencionaste?, preguntó cambiando bruscamente de tema. Los que he estado recopilando durante 3 años, papá. Cada irregularidad fiscal, cada contrato amañado, cada soborno a inspectores. Todo. El silencio que siguió fue revelador. Finalmente, mi padre habló con voz controlada. Ven a casa esta noche. Hablemos como familia. ¿Ahora sí soy familia?, pregunté. Interesante cómo funciona. Tras colgar conduje hasta mi apartamento sintiéndome extrañamente ligera. Por 3 años había permanecido en silencio, observando cómo mi hermano era preparado para tomar el control mientras yo era relegada a un papel decorativo. Había documentado meticulosamente cada irregularidad, no por venganza, sino como seguro. Nunca pensé que llegaría el día en que necesitaría usarlo. Al llegar a casa, recibí una llamada de Miguel, el contador principal de la empresa y amigo de la universidad. Su voz sonaba tensa. Tu padre acaba de convocar una reunión de emergencia. Algo sobre una auditoría interna. ¿Sabes algo? Tal vez, respondí vagamente. Laura, si tienes información, necesito saberla. He estado falsificando registros bajo órdenes directas de tu padre y Javier. Si hay una investigación real. Espera, lo interrumpí. ¿Qué tipo de falsificaciones? Miguel bajó la voz. De todo. Sobrefacturación en proyectos gubernamentales, declaraciones de impuestos manipuladas, pagos a inspectores. La boda de tu hermano está siendo registrada como conferencia empresarial para deducir impuestos. Esto era aún peor de lo que había documentado. ¿Por qué me dices esto? Porque siempre fuiste la única honesta en esa familia, respondió. Y porque tengo una familia que mantener. Si caigo, no caeré solo. Esa noche, en lugar de ir a la casa familiar, me reuní con Miguel en una cafetería discreta. Trajo consigo una memoria USB. Aquí está todo, dijo deslizándola por la mesa. Cada transacción cuestionable de los últimos 5 años. Tu padre y Javier han estado desviando dinero de los proyectos gubernamentales. Daniela lo sabe. De hecho, su padre utiliza técnicas similares. Por eso es un matrimonio estratégico. Están consolidando sus métodos. ¿Por qué me ayudas?, pregunté. Miguel sonrió tristemente. Porque cuando empecé en la empresa, tú me advertiste sobre cómo funcionaban las cosas. No te escuché. Ahora tengo 2 hijos y estoy atrapado en esto. Quizás tú puedas hacer lo correcto. Mientras examinaba los documentos esa noche, mi teléfono no dejó de sonar. Mensajes de Javier alternando entre amenazas y súplicas. Llamadas de mis padres que dejé ir al buzón. Incluso Daniela envió un mensaje sorprendentemente conciliador. Quizás podamos reconsiderar tu participación en la boda. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico formal de la planificadora Valentina. Por petición de la familia Morales, nos complace extender nuevamente la invitación a la boda. Su contribución financiera es, por supuesto, bienvenida pero no obligatoria. Casi podía ver a mi familia dictándole esas palabras, desesperados por apaciguarme. Lo que no sabían era que ya había tomado una decisión. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Respondí con un simple, gracias, pero debo declinar. Minutos después mi teléfono sonó. Era Javier,
su voz un susurro furioso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Tienes idea de lo que está en juego? Perfectamente, respondí. Mira, lo siento por los mensajes, ¿de acuerdo? Fue un error. Estamos bajo mucha presión con la boda y la fusión empresarial. ¿La fusión que están financiando con dinero obtenido ilegalmente? Su respiración se detuvo por un momento. No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes, Javier, y creo que estás llamando porque papá te dijo que me calmaras. Laura, por favor. Su voz cambió a un tono suplicante que nunca había escuchado antes. He trabajado toda mi vida para esto. La fusión con la empresa de mi suegro duplicará nuestro valor. Tu pequeño berrinche por una invitación a una boda podría arruinarlo todo. Mi pequeño berrinche es sobre años de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia, respondí. Y sobre el hecho de que están cometiendo fraude sistemático. Todos lo hacen en esta industria, se defendió. Es la única forma de ser competitivo. No es mi forma, respondí. Y ya no seré cómplice. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, derrotado. ¿Dinero? ¿Un puesto en la empresa? ¿Qué te haría olvidar lo que crees que sabes? Su pregunta confirmó todo lo que necesitaba saber sobre sus valores. Para Javier, todo tenía un precio. Quiero que canceles la boda, dije simplemente. ¿Qué? Imposible. Todo está pagado. Los invitados confirmados. La fusión prácticamente firmada. Entonces supongo que tendrás que decidir qué es más importante. ¿Tu boda o tu libertad? Colgué y apagué mi teléfono. Esa tarde me reuní con Rafael Suárez, un abogado especializado en fraude corporativo que había contactado semanas atrás, cuando encontré los primeros indicios de irregularidades serias. Con la nueva información del contador, tenemos un caso sólido, confirmó Rafael después de revisar los documentos. Pero debo advertirte, esto destruirá a tu familia, la empresa, su reputación, posiblemente incluso su libertad. ¿Estás preparada para eso? Pensé en todas las veces que había sido ignorada en reuniones familiares, en cómo mis logros profesionales eran minimizados mientras los de Javier eran celebrados, en cómo mis padres financiaron cada capricho de mi hermano mientras yo trabajaba para pagarme la universidad. No seré yo quien los destruya, respondí. Serán sus propias acciones. Entiendo, asintió Rafael. Hay otra opción. Podríamos presentar la evidencia discretamente a las autoridades fiscales. Habría consecuencias, pero menos catastróficas. ¿Y el mensaje sería que pueden salirse con la suya? Rafael me estudió con interés. No estás buscando justicia, ¿verdad? Estás buscando venganza. Estoy buscando que aprendan que sus acciones tienen consecuencias, corregí. Que entiendan cómo se siente ser excluido y humillado. Entonces tengo una sugerencia, dijo Rafael inclinándose hacia adelante. ¿Qué tal si usamos esta información como palanca para una negociación? No para extorsionarlos, sino para forzar cambios reales en la empresa y en cómo te tratan. Consideré su propuesta. No quería destruir completamente a mi familia, pero tampoco podía permitir que continuaran operando como siempre. ¿Qué tienes en mente? Una reestructuración completa de la empresa, prácticas comerciales limpias, transparencia fiscal, y para ti, reconocimiento adecuado de tu valor como miembro de la familia y profesional. ¿Y si se niegan? Rafael sonrió. Entonces siempre podemos recurrir al plan B. Esa noche, recibí un mensaje inesperado de Daniela. Necesitamos hablar, solo nosotras. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral al día siguiente. Cuando llegué, Daniela ya estaba allí, luciendo considerablemente menos compuesta que de costumbre. Mi padre acaba de cancelar la fusión, anunció sin preámbulos. Dice que ha recibido información sobre prácticas cuestionables en la empresa de tu familia. ¡Qué interesante!, comenté tomando un sorbo de mi café. Considerando que, según tengo entendido, sus métodos no son precisamente ejemplares tampoco. El rostro de Daniela palideció. ¿Qué quieres decir? Tengo documentación sobre ambas empresas, Daniela, la de mi familia y la de tu padre. Sus manos temblaron ligeramente. ¿Nos estás chantajeando? Prefiero llamarlo negociación desde una posición informada, respondí. La boda puede continuar. La fusión también. Pero con mis términos. ¿Cuáles son? Primero, una disculpa pública por intentar excluirme pero querer mi dinero. Segundo, una reestructuración completa de ambas empresas para eliminar prácticas ilegales. Tercero, reconocimiento formal de mi trabajo y contribución a la empresa familiar. Daniela me observó como si me viera por primera vez. Siempre pensé que eras débil,
admitió. La hermana tímida que se conformaba con las sobras. Ese fue tu error, respondí. Confundir paciencia con debilidad. ¿Y si nos negamos? Deslicé una carpeta a través de la mesa. Entonces esto llega a las autoridades fiscales mañana por la mañana. Daniela hojeó rápidamente los documentos, su rostro perdiendo color progresivamente. Tienes hasta mañana para discutirlo con mi hermano y ambas familias, concluí levantándome. Oh, y por cierto, mi oferta de contribuir a la boda sigue en pie, pero con una condición: que el dinero se done a una organización que apoya a pequeñas empresas éticas. Parece apropiado, ¿no crees? Al salir de la cafetería, sentí una mezcla de empoderamiento y tristeza. No quería llegar a esto, pero mi familia no me había dejado alternativa. Ahora solo quedaba esperar su respuesta, sabiendo que, cualquiera que fuera, ya había ganado mi verdadera independencia. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre cómo habíamos llegado a este punto. La familia que debería haber sido mi mayor apoyo se había convertido en mi mayor decepción. El dinero que debería haber sido un medio se había convertido en un fin que justificaba cualquier medio para ellos. Y una simple boda había expuesto décadas de dinámicas tóxicas y prácticas corruptas. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi padre. Reunión familiar mañana, 10 a.m. Asistencia obligatoria. Sonreí. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que tenía verdadero poder en mi familia. No por venganza, sino por valor. Y estaba lista para lo que viniera. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía reflejar mi estado mental. Me vestí cuidadosamente eligiendo un traje formal negro que había usado en mis presentaciones más importantes como arquitecta. Poder y profesionalismo, no emotividad. Al llegar a la casa familiar, noté varios autos desconocidos. Aparentemente, esto sería más que una simple reunión familiar. El mayordomo me condujo al despacho de mi padre, donde encontré una escena sorprendente. Mis padres, Javier y Daniela, el padre de Daniela, y dos hombres en trajes formales que reconocí como los abogados corporativos de la empresa. Laura, mi padre se levantó con una expresión que nunca le había visto. Inseguridad. Gracias por venir. Tomé asiento sin responder, notando cómo Javier evitaba mi mirada mientras Daniela me observaba con una mezcla de respeto y resentimiento. Hemos estado discutiendo la situación, continuó mi padre, y después de considerar cuidadosamente los documentos que Daniela nos mostró, hemos llegado a algunas conclusiones. Te escucho, respondí neutralmente. Mi padre intercambió miradas con el padre de Daniela, quien asintió gravemente. Primero, reconocemos que algunas de nuestras prácticas comerciales han sido agresivas, quizás demasiado. ¿Agresivas?, interrumpí. Papá, son ilegales. Llamémoslo por su nombre. Uno de los abogados se aclaró la garganta. Técnicamente, existen zonas grises en la legislación fiscal que... No estamos aquí para debates legales, lo cortó mi padre sorprendiéndome. Mi hija tiene razón. Hemos cruzado líneas que no deberíamos haber cruzado, justificándolo como prácticas estándar de la industria. El padre de Daniela intervino. Ambas familias hemos decidido implementar cambios significativos en nuestras operaciones. Contrataremos auditores externos independientes y reestructuraremos completamente nuestros departamentos financieros. Y en cuanto a la boda, comenzó Javier finalmente mirándome. La boda está oficialmente pospuesta, completó Daniela, hasta que arreglemos este desastre y restablezcamos la confianza. En todos los niveles. Mi sorpresa debió ser evidente, porque mi madre añadió suavemente: fue decisión de ellos, Laura. Dijeron que no pueden celebrar una unión familiar mientras la familia está fracturada. ¿Y qué hay de mi exclusión?, pregunté directamente. Javier tuvo la decencia de sonrojarse. Fue un error terrible. Estaba preocupado por el presupuesto y las expectativas de la familia de Daniela, y me comporté como un idiota. Como todos nosotros, añadió mi padre inesperadamente. Hemos estado tan enfocados en la apariencia de éxito que olvidamos lo que realmente importa. Miré alrededor de la habitación, estudiando cada rostro. Había esperado resistencia, negación, incluso furia, no esta aparente rendición y reconocimiento. ¿Por qué debería creer que esto es sincero y no solo una estrategia para calmarme?, pregunté. El padre de Daniela deslizó un documento hacia mí. Porque estamos dispuestos a poner esto por escrito. Un acuerdo legalmente vinculante para implementar todos los cambios que has solicitado, más algunas propuestas adicionales. Examiné el documento cuidadosamente. Incluía la reestructuración completa de ambas empresas, la contratación de auditores externos, la implementación de políticas anticorrupción, y algo que no había pedido, un puesto para mí en la junta directiva.
No quiero un puesto por nepotismo, dije. No lo es, respondió mi padre. Es reconocer el valor que siempre has aportado, pero que no supimos apreciar. Tu integridad y visión son exactamente lo que estas empresas necesitan para realmente cambiar. Miré a Javier, esperando ver resentimiento, pero en su lugar encontré lo que parecía ser genuino arrepentimiento. Siempre has sido la mejor de nosotros, Laura, dijo en voz baja. Yo solo tenía el apellido y las conexiones. Tú construiste tu carrera desde cero, con principios. Quizás sea hora de que aprenda de mi hermana menor. Daniela extendió su mano hacia mí. Y yo necesito aprender que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o apellido. ¿Podemos empezar de nuevo? Miré su mano extendida, luego el documento, y finalmente a mi familia. No era ingenua. Sabía que parte de esta aparente transformación estaba motivada por el miedo a las consecuencias legales. Pero también vi algo que no esperaba, una oportunidad genuina para un cambio real. Acepto este comienzo, dije finalmente estrechando la mano de Daniela. Pero vigilaré cada paso del proceso. La confianza se gana, no se regala. Es justo, asintió mi padre. Y en cuanto a la boda, añadí, cuando decidan reprogramarla, me encantaría diseñar un espacio que refleje valores auténticos, no solo opulencia vacía. Daniela sonrió, genuinamente por primera vez desde que la conocía. Me gustaría eso. Al salir de la reunión, mi madre me alcanzó en el jardín. Laura, dijo con voz temblorosa, sé que hemos fallado como padres en muchas formas. Favorecimos a Javier, minimizamos tus logros, te hicimos sentir menos valiosa. No puedo deshacer eso, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de la mujer en que te has convertido. A pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Las palabras que siempre había deseado escuchar finalmente llegaban, no por venganza ni amenazas, sino por un momento de claridad provocado por la crisis. Gracias, mamá, respondí. Tenemos mucho trabajo por delante, como familia y como empresa, pero creo que finalmente estamos en el camino correcto. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, recibí un mensaje de Miguel. ¿Cómo fue todo? Respondí. Mejor de lo esperado. Habrá cambios reales. Tu trabajo está seguro, pero ahora será honesto. Su respuesta fue rápida. Gracias por tener el valor que yo no tuve. 6 meses después, me encontraba supervisando la construcción del nuevo centro comunitario financiado por la empresa familiar. Había sido mi primera propuesta como miembro de la junta directiva. Destinar parte de las ganancias a proyectos de beneficio social. Para mi sorpresa, había sido aprobada unánimemente. La reestructuración de la empresa había sido dolorosa pero necesaria. Varios ejecutivos tuvieron que irse. Se pagaron multas considerables por regularizar la situación fiscal, y ambas empresas experimentaron meses difíciles, pero emergimos más fuertes, más transparentes y, sorprendentemente, más rentables a largo plazo. Javier se acercó mientras revisaba los planos con los constructores. Se ve increíble, comentó observando la estructura parcialmente completada. Siempre tuviste mejor visión que yo, en todos los sentidos. Tenemos diferentes talentos, respondí. Tú eres mejor con las personas, yo con los conceptos. Juntos hacemos un buen equipo. Era cierto. Para mi sorpresa, Javier había liderado gran parte del proceso de cambio con un entusiasmo que nunca le había visto cuando se trataba del negocio familiar. ¿Has hablado con Daniela sobre la nueva fecha? Pregunté. Javier sonrió. Estamos pensando en algo pequeño, solo familia cercana y amigos íntimos. En el jardín de casa, diseñado por ti, por supuesto. Nada de extravagancia, solo autenticidad. Me gusta esa idea, asentí. Y Laura, gracias por obligarnos a enfrentar quiénes éramos y qué estábamos haciendo. Nos salvaste, aunque en ese momento no lo viéramos así. No fue por venganza, aclaré. Aunque admito que al principio lo parecía. Lo sé, asintió Javier. Fue por justicia y por amor a la familia, aunque no lo merecíamos. Mientras veía a mi hermano alejarse para hablar con los trabajadores, reflexioné sobre el camino recorrido. La exclusión de aquella boda había sido dolorosa, pero había desencadenado transformaciones que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Mi familia había cambiado. Nuestra empresa había cambiado. Y yo también había cambiado. No fue la venganza lo que trajo la sanación, sino la voluntad de enfrentar la verdad y exigir algo mejor. El dinero ya no era el valor supremo en nuestra familia. La integridad había tomado su lugar. Y esa quizás era la mayor victoria de todas. En la nueva invitación a la boda de Javier y Daniela, una frase destacaba especialmente: con gratitud a Laura, cuyo valor nos mostró un mejor camino. No había sido el camino que esperaba tomar,
pero me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. 2 años después de aquella llamada de la planificadora de bodas, me encontraba en el jardín de la casa familiar, ahora transformado en un elegante pero íntimo espacio para la ceremonia de Javier y Daniela. Como habían prometido, era un evento pequeño con apenas 50 invitados, un cambio dramático respecto a la extravaganza originalmente planeada con 300 asistentes. Había diseñado personalmente el espacio, incorporando elementos naturales y sostenibles. En lugar de flores importadas, usamos vegetación local. En vez de decoraciones ostentosas, creamos ambientes acogedores con iluminación cálida y materiales reciclados. El resultado era hermoso precisamente por su autenticidad. Es perfecto, susurró Daniela a mi lado, mientras observábamos los últimos preparativos. Nuestra relación había evolucionado de antagonismo a un respeto mutuo que, sorprendentemente, se estaba convirtiendo en amistad. Nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecida por lo que pasó. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Todos estábamos en caminos equivocados, respondí ajustando una de las lámparas solares que iluminaban el sendero. A veces necesitamos una sacudida para recordar quiénes queremos ser realmente. La empresa familiar también había experimentado una transformación profunda. Tras regularizar todas nuestras operaciones y pagar las multas correspondientes, implementamos un sistema de transparencia que se convirtió en referente en la industria. Inicialmente perdimos algunos clientes que preferían los métodos antiguos, pero ganamos otros que valoraban la ética empresarial. Mi padre, inicialmente escéptico sobre si podríamos ser rentables jugando limpio, ahora presumía en las reuniones del sector sobre nuestras prácticas comerciales. El cambio más profundo, sin embargo, fue en nuestra dinámica familiar. Las cenas de los domingos, antes dominadas por Javier y sus logros, ahora eran conversaciones equilibradas donde todos teníamos voz. Mis padres mostraban interés genuino en mis proyectos arquitectónicos, y mi madre incluso había comenzado a visitar regularmente mi estudio para conocer a mi equipo. Durante la ceremonia, mientras Javier y Daniela intercambiaban votos que ellos mismos habían escrito, no pude evitar emocionarme al escuchar a mi hermano mencionar cómo la crisis familiar le había enseñado el verdadero significado del amor y la integridad. Creía que el éxito se medía en cifras y apariencias, dijo mirando a Daniela, pero dirigiéndose realmente a todos nosotros. Ahora sé que se mide en la forma en que tratamos a quienes amamos, en la integridad con la que vivimos, y en nuestra voluntad de reconocer nuestros errores y crecer a partir de ellos. En la recepción, Miguel, ahora director financiero de nuestra reestructurada empresa, levantó su copa para un brindis. Por la familia Morales, dijo, que tuvo el valor de enfrentar sus demonios y emerger más fuerte, y especialmente por Laura, que nos obligó a todos a ser mejores personas. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, y por primera vez en mi vida, no sentí la incomodidad de ser el centro de atención no deseado en un evento familiar. Esta vez, el reconocimiento era genuino. Mi padre se levantó, visiblemente emocionado. Mi hija, dijo con voz quebrada, me enseñó que el verdadero legado familiar no se construye con dinero o poder, sino con integridad. Estuve a punto de destruir a nuestra familia, intentando preservar una fachada de éxito. Ella salvó no solo nuestro negocio, sino nuestra alma colectiva. Más tarde esa noche, mientras los invitados bailaban bajo las estrellas y las luces que había diseñado, me encontré en un rincón tranquilo del jardín, reflexionando sobre el camino recorrido. ¿En qué piensas?, preguntó Rafael, el abogado que me había ayudado en aquellos momentos difíciles y que, sorprendentemente, se había convertido en una parte importante de mi vida personal también, en cómo algo que comenzó como una herida terrible se transformó en una oportunidad para la sanación, respondí. Nunca imaginé que aquella exclusión de la boda nos traería hasta aquí. Rafael tomó mi mano. Porque elegiste el camino más difícil. No optaste por la destrucción cuando tenías el poder para hacerlo, ni por la resignación cuando habría sido lo más fácil. Elegiste la transformación. Miré a mi familia bailando, riendo, celebrando un amor que ahora parecía auténtico. Mi hermano había cambiado, mis padres habían cambiado, incluso Daniela había cambiado. Y yo también. Ya no era la hija que buscaba desesperadamente aprobación, ni la hermana resentida por el favoritismo. Había encontrado mi propia voz, mi propio poder, no en la venganza, sino en la verdad. ¿Sabes?, dijo Rafael siguiendo mi mirada. Cuando me contrataste, pensé que estabas buscando justicia. Luego creí que querías venganza. Ahora veo que lo que realmente buscabas era redención para todos ustedes. Quizás, sonreí. O quizás solo quería una familia real, no una fachada perfecta con secretos oscuros.
Javier se acercó a nosotros, ligeramente nervioso. Laura, Daniela y yo queríamos darte esto. Me entregó un sobre. Dentro había una escritura. La propiedad de una parcela junto al centro comunitario que habíamos construido. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. El terreno que siempre quisiste para tu proyecto de viviendas sostenibles, explicó. Daniela y yo lo compramos para ti. No es una compensación por el pasado. Nada podría serlo. Es un reconocimiento de tu visión para el futuro. Me quedé sin palabras. Ese terreno había sido mi sueño desde que terminé la universidad. Construir viviendas ecológicamente responsables y económicamente accesibles. Había intentado convencer a mi padre durante años para que la empresa invirtiera en él. Sin éxito. Gracias, dije finalmente, abrazando a mi hermano. Esto significa mucho para mí. Es lo mínimo que podemos hacer, respondió. Tú nos diste algo mucho más valioso. Una segunda oportunidad para ser la familia que siempre debimos ser. Mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba, comprendí que la verdadera transformación no había sido en los aspectos externos, la empresa, la boda, las relaciones públicas, sino en algo mucho más profundo. Habíamos aprendido que el dinero y el poder sin integridad solo construyen castillos de arena, que una familia unida por valores auténticos es infinitamente más fuerte que una unida por secretos compartidos, y que a veces el acto más valiente no es buscar venganza cuando has sido herido, sino tener el coraje de exigir un cambio genuino y dar la oportunidad para que ocurra. La planificadora de bodas que me había llamado aquel día para excluirme nunca podría haber imaginado que estaba iniciando una cadena de eventos que transformaría completamente a nuestra familia, que aquella humillación se convertiría en el catalizador para una sanación que todos necesitábamos desesperadamente. Mientras observaba a mi familia celebrando con genuina alegría, supe que habíamos recorrido el camino completo, desde la exclusión hasta la reconciliación auténtica, no por obligación o conveniencia, sino por una comprensión compartida de lo que realmente importa. Y lo que realmente importaba no era el dinero, ni las apariencias, ni el estatus social que tanto habíamos perseguido. Era la autenticidad, la integridad y el amor incondicional, todas las cosas que habían estado ausentes en nuestra familia durante demasiado tiempo. 3 años después de aquella boda transformadora, me encontraba cortando la cinta inaugural de nuestro proyecto de viviendas sostenibles. El complejo, construido en el terreno que Javier y Daniela me habían regalado, consistía en 30 unidades energéticamente eficientes, asequibles para familias de ingresos medios y bajos. Cada apartamento incorporaba los principios de diseño sostenible en los que había estado trabajando durante años. Energía solar, sistemas de recolección de agua de lluvia, materiales locales y espacios comunitarios que fomentaban la conexión entre vecinos. Esto es extraordinario, comentó mi padre mientras recorríamos el complejo ya terminado. Su admiración era genuina, y noté con satisfacción que no había mencionado ni una vez la rentabilidad del proyecto, una obsesión que antes habría dominado cualquier conversación. Has creado algo que realmente cambiará vidas. Ese siempre fue el objetivo, respondí. La arquitectura no debería ser solo para los ricos o para crear monumentos al ego. Debería mejorar la vida cotidiana de personas comunes. Mi madre, caminando junto a nosotros, añadió: Siempre tuviste esta visión, ¿verdad? Incluso cuando eras pequeña y construías casas de muñecas, siempre pensabas en cómo se sentiría vivir en ellas, no solo en cómo se verían. Su observación me sorprendió. Nunca había notado que prestara tanta atención a mis juegos infantiles. Lo notaba, dijo como si leyera mis pensamientos. Simplemente no sabía cómo valorarlo adecuadamente. Estaba demasiado ocupada empujando a Javier hacia el éxito como lo definíamos entonces. Hablando de Javier, sonreí al ver a mi hermano acercándose con su hija de 1 año en brazos. Sofía, nombrada en honor a nuestra abuela, había nacido exactamente 9 meses después de la boda, trayendo una nueva dimensión de alegría a nuestra familia. Tía Laura, llamó Javier acercándose. Sofía quiere ver su futuro apartamento. Era una broma recurrente entre nosotros. Desde que nació Sofía, Javier insistía en que algún día ella querría independizarse en uno de mis edificios sostenibles. Tendrá que ponerse en la lista de espera como todos los demás, respondí tomando a mi sobrina en brazos. Ya tenemos solicitudes para las próximas fases del proyecto. Y era cierto, lo que había comenzado como un proyecto experimental se había convertido en un modelo que otras desarrolladoras estaban ansiosas por replicar. Nuestra empresa familiar, ahora dividida en 2 divisiones distintas, la constructora tradicional, liderada por Javier, y mi estudio de arquitectura sostenible, estaba prosperando bajo el nuevo enfoque ético. Laura, llamó Rafael uniéndose a nosotros.
Como mi socio, tanto en lo profesional como en lo personal, había sido instrumental en la realización del proyecto. Los primeros residentes están llegando para la ceremonia de entrega de llaves. Mientras nos dirigíamos hacia el área común donde se realizaría la ceremonia, no pude evitar reflexionar sobre el contraste entre este evento y aquella reunión de planificación de la boda donde todo había cambiado. Allí había sido excluida, considerada irrelevante excepto por mi contribución financiera. Aquí estaba en el centro, rodeada de familia que ahora realmente me valoraba, entregando llaves a familias que finalmente tendrían un hogar digno y sostenible. Durante la ceremonia, cada familia recibió no solo las llaves de su nuevo hogar, sino también un pequeño árbol para plantar en el jardín comunitario, un símbolo de raíces, crecimiento y futuro compartido. Este proyecto encarna lo que nuestra empresa representa ahora, explicó mi padre a los periodistas presentes. No solo construcciones, sino comunidad. No solo ganancias, sino propósito. Palabras que nunca habría pronunciado 4 años atrás, cuando el único propósito era maximizar beneficios a cualquier costo. Más tarde esa noche, mientras celebrábamos en privado con la familia, Daniela, ahora directora de responsabilidad social corporativa en la empresa de su padre, levantó su copa. Por Laura, dijo mirándome directamente, quien nos enseñó que a veces, lo que parece un desastre total es realmente el comienzo de algo mejor. Si no me hubieras enfrentado aquel día, seguiríamos atrapados en vidas superficiales, midiendo el éxito en todas las formas equivocadas. Por Laura, corearon todos, incluso la pequeña Sofía con su vaso de jugo. Me sentí abrumada por un momento, recordando lo diferente que había sido todo. Como una simple llamada de la planificadora de bodas había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo a mi familia, sino también el propósito de nuestro negocio y, en última instancia, las vidas de las familias que ahora tendrían hogares asequibles y dignos. En realidad, dije cuando el brindis terminó, deberíamos brindar por todos nosotros, por tener el valor de cambiar cuando hubiera sido más fácil seguir como estábamos, por elegir la integridad sobre la conveniencia, y por entender que la verdadera familia no se trata de excluir, sino de hacer espacio para que todos prosperemos. Javier, con Sofía dormida en sus brazos, añadió, y por las planificadoras de bodas insensibles que inadvertidamente provocan revoluciones familiares. Todos reímos, incluso yo. El comentario que antes me habría dolido ahora podía ser motivo de humor compartido. Quizás la señal más clara de que la herida había sanado completamente. Esa noche, mientras Rafael y yo caminábamos de regreso a casa bajo las estrellas, reflexioné sobre el extraño y retorcido camino que nos había traído hasta aquí. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije tomando su mano. Si hubieran incluido mi invitación a la boda original, si nunca hubieran intentado excluirme pero quedarse con mi dinero, nada de esto habría cambiado. Seguiríamos atrapados en los mismos patrones tóxicos. Rafael asintió. A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares, si tenemos el coraje de usarlas como catalizadores en lugar de dejarnos destruir por ellas. Y pensar que inicialmente consideré usar esa información para pura venganza, admití. Para destruir la boda, la fusión, la empresa, todo. Pero elegiste un camino más difícil, respondió. La transformación requiere más valor que la destrucción. Cualquiera puede derribar. Reconstruir algo mejor requiere visión y perseverancia. Al llegar a nuestro apartamento, encontré un mensaje de Valentina, la planificadora de bodas que había sido instrumento de mi exclusión años atrás. Sorprendentemente, habíamos restablecido contacto cuando ella, impresionada por la transformación de nuestra empresa familiar, se había acercado para disculparse. Vi el reportaje sobre tu proyecto de viviendas, decía su mensaje. Es inspirador. ¿Quién hubiera pensado que aquella terrible reunión nos traería hasta aquí? A veces me pregunto si debo agradecerte por obligarme a reconsiderar mi propia ética profesional. Ahora rechazo clientes que piden cosas éticamente cuestionables, incluso si significa menos dinero. Tu valor cambió más vidas de las que imaginas. Sonreí al leer sus palabras. El círculo realmente se había cerrado. La mujer que había sido instrumento de mi humillación ahora encontraba inspiración en cómo había respondido a esa experiencia. ¿Mensaje importante?, preguntó Rafael preparando té en la cocina. Solo un recordatorio, respondí, de que cuando pensamos que nos están excluyendo de algo, a veces el universo nos está redirigiendo hacia donde realmente debemos estar. A menudo me pregunto qué habría pasado si hubiera respondido con pura venganza, si hubiera destruido a mi familia y sus empresas cuando tuve la oportunidad. Habría obtenido una satisfacción momentánea, ciertamente, pero ¿a qué costo?
No tendríamos la empresa éticamente reformada que ahora ayuda a tantas familias. No tendríamos la familia sanada que ahora disfrutamos. No tendríamos las 30 familias viviendo en hogares dignos y sostenibles. Y yo seguiría atrapada en patrones de resentimiento, en lugar de liderar con propósito y visión. A veces, las exclusiones más dolorosas abren puertas a inclusiones más significativas. A veces, perder una invitación a una boda nos lleva a construir algo mucho más valioso que una celebración de un día. Y a veces, cuando nos piden que dejemos un depósito, pero no asistamos a la fiesta, estamos siendo invitados a un tipo diferente de celebración, una que cambia vidas, comunidades y futuros. No fue fácil. Requirió valor confrontar a mi familia, humildad para permitirles cambiar y visión para imaginar un camino mejor para todos nosotros. Pero hoy, mientras veo a las familias instalándose en sus nuevos hogares, a mi sobrina creciendo en una familia basada en valores auténticos y a nuestras empresas prosperando con integridad, sé que valió cada momento difícil. Aquella llamada de la planificadora de bodas no fue el final de mi historia con mi familia. Fue apenas el comienzo. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.